Saludo a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en @varones íntegros. Soy Alfonso Lasprilla y queremos invitarlos a que se suscriban al canal. Es fácil, la suscripción no tiene costo, solo tienen que darle clic en donde aparece la palabra subscribe en inglés o suscribirse en español. Y a partir de ese momento los nuevos videos aparecerán en la pestaña de suscripciones. Al estar suscrito recibirás los nuevos videos con las enseñanzas bíblicas del grupo Varones Íntegros, conformados por empresarios, profesionales, médicos, académicos, profesores universitarios y pastores de Colombia, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Perú, México, Cuba, República Dominicana, la mayoría con sede en Miami. Estas nacionalidades que hemos nombrado son las mismas que tenemos en nuestra composición de audiencia, es decir, que el perfil de demográfico nuestro se ajusta a la composición de audiencia, solamente que se han sumado en estas últimas vistas países como Salvador y países como Panamá. El handle, que es el identificador, que es @varones íntegros, los pueden escribir en minúscula o en mayúscula y lo lleva a nuestro canal que tiene un playlist del Apocalipsis y otro con el Evangelio de Juan, el que estamos desarrollando. Los que quieran formar parte del grupo nos pueden escribir también a un email que es supremamente fácil, que es varonesíntegros, en minúscula, varonesíntegros, @gmail.com, si desean formar parte del grupo. Hoy tengo el gusto de anunciar la presentación de Juan Barberi con el capítulo 14 y con dos muy buenos pasajes, que es Jesús, el camino al Padre, y el otro pasaje que es la promesa del Espíritu Santo. Entonces nos dirige en oración Sergio Fasano desde Sergio. Argentina para que sea el Espíritu Santo quien guíe esta enseñanza y vamos luego con la presentación del capítulo 14 del Evangelio de Juan con Juan Barberi. Adelante, Sergio. Buenas noches a todos y a todos los que nos ven por el canal de YouTube. Oramos. Amado Padre Celestial, precioso y dulce Espíritu Santo de Dios, querido Jesús, aquí estamos en esta noche, en este día, Señor, esperando con ansias lo que tienes a través de tu Hijo Juan para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queremos entregarte a todas las personas que nos están viendo, a todos y cada uno de los que están participando, a sus familias, y declarar, Señor, que la palabra de Dios que vamos a escuchar es viva y eficaz, que renueva nuestra mente y nuestro corazón, y que como es más cortante que espada de doble filo, Señor, cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Y te entregamos, Señor, todo lo que escuchemos. Estamos, como dije, expectantes. Espíritu Santo de Dios, necesitamos tu guía y tu dirección. Bendecimos la vida de Juan, que nos va a guiar. Bendecimos a su familia, a su esposa, en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, el poder y la protección del cielo en la vida de Juan. Señor, dale sabiduría que venga de tu trono para que todo lo que Él exprese, Señor, venga directamente de ti. Te agradecemos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Buenas noches, varones íntegros. Espero estén muy bien. Para mí es un privilegio y un placer enorme poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para todas aquellas personas que nos siguen en YouTube, bienvenidos a este su canal. Vamos a hablar sobre el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan. Sin embargo, antes de eso, yo quiero brindarles como un panorama a modo de introducción de todo lo que es el Evangelio de Juan. Va a ser algo muy corto, pero que es de suma importancia de por qué este libro, este Evangelio, es tan importante para todos nosotros. Y antes de ello, quiero que si tienen alguna pregunta, algún aporte, por favor no duden en hacerlo. Las personas que nos ven en YouTube también, si tienen comentarios o cualquier pregunta, pueden dejarlo en sus comentarios y con mucho gusto aquí hay muchas personas que pueden y tienen la capacidad para responderles. Bueno, el Evangelio de Juan es de suma importancia para todos nosotros debido a que tiene el 92% de originalidad en comparación a los demás evangelios sinópticos. Entonces vemos que en el Evangelio de Juan encontramos sucesos maravillosos que ningún otro evangelio nos menciona. Sucesos tan importantes como las bodas de Caná, la doctrina del nuevo nacimiento cuando él se encuentra con Nicodemo. Imagínense, si no tuviéramos el Evangelio de Juan, ni siquiera sabríamos que teníamos que nacer de nuevo.
Entonces es de suma importancia este evangelio. No sabríamos que Jesús le predicó a los samaritanos, un pueblo que en su momento era repudiado por los judíos. No sabríamos tampoco que el ministerio de Jesús duró 3 años, ya que los otros evangelios solamente nos mencionan una sola Pascua. Juan nos menciona 3 Pascuas. Entonces son cosas realmente maravillosas y muy importantes. ¿Qué significa Juan? Pues Juan, yo creo que ustedes ya lo saben, significa el amado de Dios o el que es lleno de gracia. Gracias al Señor, yo me llamo Juan porque estoy lleno de gracia del Señor. Entonces, es muy importante también eso. Vemos que Juan y su hermano Santiago fueron el primer apóstol y el último apóstol en morir. Entonces, miren que hay una brecha muy bonita porque Santiago fue el primer mártir apóstol. Esteban fue un diácono, ¿cierto? Fue muerto, pero el primer apóstol muerto fue Santiago. Y luego su hermano Juan. Juan y Santiago fueron discípulos de Juan el Bautista. Por eso cuando empezamos a estudiar el libro de Juan, vemos a Juan con una predicación totalmente severa y siempre haciendo juicio. Señor, que caiga fuego del cielo por esta gente que no nos quiso escuchar. Entonces eran así radicales, muy, muy tiranos, digamos así, porque estaban siendo discípulos de Juan el Bautista. Más adelante vemos cómo Juan se transforma cuando conoce a Cristo y se convierte en un hombre lleno de amor. Incluso le llaman el apóstol del amor sí, o el teólogo del amor. Entonces Dios lo transformó. Juan era uno de los participantes del círculo íntimo de Jesús. Y en este momento el Evangelio de Juan está presentando la divinidad de Jesús, porque en ese momento estaba siendo atacada la divinidad de Jesús por los gnósticos, que eso es de suma importancia hoy en día. Los gnósticos siguen presentes y siguen diciendo que Jesús no es Dios. Pues el Evangelio de Juan nos presenta lo contrario. Después de esa corta introducción, vamos a entrar en materia, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Y vamos a empezar en el capítulo 14. Entonces yo quiero que si tienen preguntas, vuelvo y les repito, por favor, no se me vayan a dormir, sino que pregunten, que siempre hay preguntas, aportes que valen la pena. ¿Listo? Si entendieron, no hacen el pulgar. ¿Todos entendieron? Dale, dale. Eso, listo, listo. Perfecto. Bueno, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Vamos a hablar de este segmento de por qué Jesús está diciendo esto. Resulta de que el capítulo 13 al 17 es un discurso de Jesús íntimo con sus discípulos. Jesús está exponiendo una reunión que se llama la Última Cena, donde él está diciendo a sus discípulos que él se va a ir, que él se va a marchar. Y es una situación bastante, bastante íntima entre sus amados discípulos. Vuelvo y les digo, por eso es tan importante el Evangelio de Juan. El capítulo 14 se sitúa en el corazón del discurso de despedida de Jesús. Jesús está próximo a partir, Jesús está próximo a morir en la cruz por todos nosotros. Entonces es una sección donde está cargada de consuelo, de revelación y de promesas para los discípulos y para nosotros. Entonces yo quiero que ustedes se pongan en contexto, que ustedes viajen un momentico allá a ese momento de intimidad con Jesús, que donde están sus discípulos después de 3 años de ministerio de Jesús, donde comían, donde dormían, donde charlaban, donde jugaban, donde reían, donde lloraban. Durante 3 años están con una persona que ha sido el todo para ellos, ha sido absolutamente lo todo. Entonces imagínense ustedes como apóstoles todos los días despertándose y diciendo, Jesús, ¿hoy qué nos vas a mostrar? ¿Qué milagro vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver?
porque ellos estaban atónitos a todos los días de que Jesús hiciera algo, porque Jesús, el ministerio de Jesús fue muy increíble. Entonces ellos estaban puestos los ojos en Jesús y de un momento a otro llega Jesús y le dice, no, es que yo me tengo que ir, yo tengo que partir, es necesario que yo me vaya. Entonces el texto empieza, no se turbe su corazón, no se pongan en desesperación, cálmense, es necesario que yo me vaya, pero ustedes no los voy a dejar solos, tranquilos. Entonces el mundo de ellos se volvió patas arriba. Después de estar con Jesús 3 años, de un momento a otro el maestro les dice, venga, me tengo que ir. Claro, era un golpe terrible para ellos. Entonces ellos iban a enfrentar a algo totalmente desconocido. Después de que Jesús les tenía todo, les daba absolutamente todo, alimento, de todo, de un momento a otro se va a ir. Claro está de que cualquier persona se puede o sea, volver intranquila, ¿no es así? Claro, uno al estar en lo desconocido, cualquiera de nosotros puede entrar en desespero. Podemos ver en Éxodo 14:13 algo muy similar. Es cuando Moisés calma al pueblo cuando van a pasar al Mar Rojo. Entonces es una tipología de Cristo cuando Moisés viene al Mar Rojo y la gente se turba. Señor, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Mire, nos persiguen los egipcios, ¿qué vamos a hacer? Y se desesperan, al igual que los judíos, o al igual que muchos de nosotros, entramos en un desespero, entramos en un desespero cuando entramos a lo desconocido. Entonces, era tremendo lo que ellos estaban pasando en este momento por lo que estaban viviendo. El desespero de encontrarse algo totalmente desconocido, Jesús les dice, cálmense, no se turben. No sé, hermanos varones íntegros, ustedes, por qué situación estén pasando en este momento, eh, una situación de un matrimonio roto, una economía difícil, una partida de alguien, no lo sé, pero el Señor conoce tu corazón y de nada nos sirve a nosotros turbarnos. Les hablo personalmente, yo he estado pasando una situación muy difícil y he visto la mano de mi Señor obrando en mí. Y he estado muy turbado, pero el Señor con su misericordia, al igual que los discípulos, ha traído paz en mi vida y ha traído un consuelo inexplicable. Entonces, de nada nos sirve, varones, gente de YouTube que nos sigue en este momento, de nada sirve que se turben. Si te echaron del trabajo, calma, Dios tiene el control. Si se murió un familiar, calma, Dios tiene el control. Entonces, la invitación de Jesús en este capítulo, en el primer versículo, es que vivamos en calma, porque Él tiene el control. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Jesús empieza con una promesa y una promesa de la segunda venida, ¿cierto? Ellos estaban intranquilos y pensando qué va a pasar. Dios les dice, calma, vamos a hacer moradas, yo les voy a hacer moradas a ustedes. Y no solamente eso, sino que vendré por ustedes. Entonces Jesús les da una calma tremenda a ellos. Las moradas, cuando Jesús habla de esto, ellos inmediatamente se transportan, los judíos, en ese momento los discípulos, a lo que es el templo. ¿Ustedes se acuerdan dónde habitaba Jesús, dónde habitaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿En dónde? En el tabernáculo. En el tabernáculo, muy bien. Eso, ellos tenían un tabernáculo y el tabernáculo estaba dividido en dos secciones, ¿recuerdan? La sección del lugar santísimo y el lugar santo. Dios habitaba en una columna, a veces venía por las noches en columna de fuego y habitaba en un arca. Entonces, para ellos que Jesús les dijera eso, era algo totalmente, digamos que loco. Para nosotros es un poco fácil hoy en día entender de que Jesús habita en nuestros corazones o que Dios habita en nuestros corazones. Pero cuando ellos escuchan esto, su mente no dice, pero ¿cómo es posible que Dios viva en nosotros? ¿Cómo va a ser morada si Dios es mora en el templo? ¿Cómo va a morar en mí?
Entonces, esta es una primera promesa que Jesús les da a ellos. Agustín de Hipona decía que las moradas eran los diferentes niveles de gloria reservados para los santos según la fidelidad. Y esto me lo enseñó una vez mi tío Julio. Él me dice, sobrino, yo quiero construir reino porque quiero tener una mansión muy grande en el cielo y yo sé que la va a tener. Y en esta noche yo quiero darle, digamos, una gloria o un orgullo a lo que el trabajo tan grande que ha hecho mi tío Fernando durante más de 20 años sirviendo a niños que no tienen hogar, que no tienen comida muchas veces. Tío, tienes una mansión grande en los cielos, te lo digo. Tienes una mansión supremamente grande. Y eso es lo que quiero invitarlos a ustedes, varones, a que seamos obedientes, seamos personas íntegras para que en el cielo tengamos una mansión grande, para que tengamos un lugar grande en los cielos donde podamos habitar. Entonces, esta promesa invita a todos los que lo escuchan a a tener los ojos puestos en la eternidad, porque solamente somos peregrinos en esta tierra. Nuestro reino está en los cielos y nuestra mayor morada, nuestra mayor casa, nuestra mayor mansión debe estar puesta en los cielos. Amén. Dice, ya sabéis dónde voy. Estoy en el versículo 4. Ya, y si tienen preguntas, recuerden, por favor, no duden en decirlas. Espero que hasta el momento todo esté claro. Dice, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo les hago una pregunta, varones, y de pronto la gente de YouTube si me puede responder. Para los judíos, ¿cuál era el camino que acercaba a Dios en ese momento? Ustedes piensan, ¿qué me pueden responder? ¿Cuál era el camino que acercaba a Dios a los judíos en ese momento? Los escucho, no me duerman, no quiero que me duerman. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál era el camino que los judíos creían que había para acercarse al Padre? ¿Cuál era ese camino? Bueno, digo, podría ser ellos siempre seguían la Torá, ¿no? Lo que Exacto. Moisés trabajaba y lo que Moisés traía, ¿no? Entonces, ¿Cuál para es la ellos Torá? eso era todo, ¿no? La Torá era el todo Ley, para cumplir ellos. con la ley. Muy bien, Entonces eran muy excelente. religiosos, eran muy apegados a una religiosidad, casi una ley. Exacto. Sí, señor, muy bien, gracias, Pastor Gio, gracias, señor Edmundo. Exacto, ellos creían que la única forma de acercarse al Padre era por medio de la ley, de obedecer la ley. ¿Cuántos hoy en día no estamos quizás así? Preguntándonos, diciéndonos que por ser cristiano, por ir a una iglesia cada 8 días, por ser católico, por ser mormón, por ser testigo de Jehová, dime la religión que quieras, muchos creen que por tener una religión, ese es el camino al Padre. Al igual que ellos estaban equivocados en ese momento, muchos hoy en día estamos o están así. Bienvenido, Pastor Manuel. Gracias por estar acá. Entonces, al igual que ellos, pensaban que el camino verdadero era una religión, hacer algo, hacer cosas. Bueno, Jesús corta, es tajante, diciendo que no es así. Entonces, dice Jesús inmediatamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Este es uno de los 7 yo soy que Jesús menciona en el libro de Juan. Entonces, eh, vemos lo importante que es, se divide en 3 secciones, camino, verdad y vida. Y esto tiene un propósito muy grande del por qué menciona esto. Entonces, en una de sus declaraciones más exclusivas, no solo muestra que Él es el acceso al Padre, sino que Él es el mismo acceso. No podemos buscar otra manera. Señores, no hay otra manera. Así tú te vayas de rodilla de Miami a Nueva York, lleno de maíces en las rodillas, no te acerca eso a Dios. Si lees la Biblia todos los días, lo que sea, eso no te va a acercar a Dios. El único camino que te va a acercar a Jesús, que te va a acercar a Dios, es Jesucristo. No hay otro, no hay otro.
En Génesis 28:12 dice, si alguien por favor me puede apoyar leyéndome esta palabra, Génesis 28:12, por favor. Si alguien tiene la amabilidad de... Yo quiero que esto sea participativo, yo no quiero que yo solamente hable y ustedes escuchen, yo creo que ustedes también, Génesis, por favor, me aporten porque es Génesis necesario. 28:12. Sí, señor. A ver, lo tenemos, lo tenemos. Dicen en Colombia, se lo tengo. Ah, Eso. un segundo que me perdió. Y Ah, soñó, Bueno, yo lo tengo aquí, dice. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el señorío estaba bendito, había bendecido. Ok. Bueno, no sé si me equivoqué, pero recuerdo, ¿Cuál era el que es... quería? No, ¿de es la el escalera? 28, yo tengo el 28, es el 28:12, Juan. Es la 28:12. Sí, escalera, una es El escalera. la escalera. 28:12 dice Ah, así, el sí, en 28:12 una dice así. escalinata, sí, Y aquí lo tengo. soñó y aquí. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la Eso, tierra y llegaba hasta el eso. cielo y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. Está dentro del pasaje de donde Dios se aparece a Jacob en Betel. Se lo repito, allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. Gracias. Muy bien. Entonces, esto es una tipología, es una analogía de lo que hizo, de lo que vio en ese momento y lo que significa Jesús. Entonces, ¿qué hace una escalera? Conectar de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, era un camino donde se veía subir y bajar ángeles. ¿Listo? ¿Qué hizo Jesús hoy en día? ¿O qué le estaba diciendo cuando se refería al camino? Se refería a que él iba a hacer la conexión de la tierra con el cielo, de los hombres con Dios. Entonces ya no iban a haber ángeles, ahora iba a estar él iba a ser un puente entre nosotros y Dios. Perdón que les diga, pero no es la Virgen, no es Buda, no es la doctora Corazón, no, es Jesús, el único camino. Por eso él decía, yo soy la escalera. Ahora ellos ven y nosotros vemos a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya no tenemos que hacer nada más sino ir directamente a Jesús. Cuando Jesús se encuentra, creo que está en el capítulo Juan 1:35, creo que si no estoy mal, él ve a, me dan un segundito, por favor, lo busco. Cuando él llama a Natanael, él dice, hay un verdadero israelita donde no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le responde, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús les dice, yo soy el único camino a Dios ahorita, ningún otro. Por eso, cuando Cristo viene al mundo y vienen los fariseos, Él es cortante, Él separa totalmente la religión de lo que es seguir a Cristo. Entonces, somos ahorita privilegiados de venir a Cristo y tener una conexión con el Padre. Otra revelación muy grande dice, yo soy la verdad. La ley, como la ley en el arca del pacto, pero ahora encarnada en Jesucristo, todo mundo busca la verdad y todo mundo asume que tiene la verdad. Pero señores, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona y es Jesús. Entonces ellos creían que por medio de la ley se iban a acercar a Dios y Dios les corta eso. Jesucristo les dice, ahora soy yo. Esta es la verdad, yo soy la verdad. Y dice que también es la vida. Como en ese entonces cuando Dios alimentaba a los israelitas en el desierto, dice que ellos se alimentaban de maná para poder tener vida, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos una vida o un alimento mayor que el maná, que es Jesús. Yo quiero que por favor me busquen Primera de Corintios 2:14.
si me hacen el favor. ¿Quién tiene Juan? 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tío, hazme un favor, qué pena. Es el que está, donde dice que estábamos muertos en espíritu y en verdad. Es Efesios, Ah, muertos en delitos y en pecados. Perdón. Dame un segundito, yo lo busco aquí. Efesios 2, por favor, perdón, ese es un poquitico más adelante, qué pena. Dice, y él os dio Efesios vida, 2:1. eso, y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos, muertos en delitos y en pecados. Entonces, cuando Cristo viene y les presenta que dice que Él es la vida, es porque tenemos que entender que si Él nos da vida es porque en algún momento estuvimos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos delante del Señor y no significa que estábamos cesados de existir o que no tengamos vida física. La palabra muerto viene del griego que significa nécoros, con K, de ahí viene la palabra necroxia, que significa separación. Cuando una persona no tiene a Cristo, Dios la ve muerta, Dios la ve separada. Entonces, una persona que no está en Cristo está muerto. Por eso la importancia de nosotros como varones, como personas que somos creyentes, de ir a predicar el evangelio, la buena noticia, de decirle a la gente, mira, ya no están muertos, yo estaba muerto, yo estaba separado de la gloria de Dios. Ahora, por medio de Cristo, que es la vida, Él me ha resucitado y Él me ha dado la capacidad de tener vida. Ahora Dios ya me conoce. Ahora Dios ya conoce cada uno de estas personitas especiales que están aquí conmigo y a todos los que nos miran en YouTube. Ahora ya tenemos vida para aquellas personas que estamos en Cristo. Entonces miren lo importante que es esta declaración. Ya ahora tenemos un camino, tenemos la verdad real y tenemos la vida, ¿verdad? Para todas aquellas personas que nos miran en YouTube, por favor, sería de gran ayuda si nos ayudan a suscribirse en nuestro canal, es de mucha ayuda para nosotros. En el link, en el botón que está acá abajo en la parte izquierda, pueden hundirlo donde dice subscribe en inglés o suscribirse en español, sería de gran ayuda para nosotros. Muchas gracias a los que nos ven en YouTube. Bueno, dice, entonces Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra sección dice, el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe reclama o Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, yo tengo otra pregunta para ustedes y es, ¿cómo veían los judíos al Padre en ese momento? ¿Cómo creen que los judíos veían a Dios? ¿Cómo, cómo piensan ustedes qué creían los judíos de Dios? ¿Por qué no vieron al Padre en Jesús? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué piensan? Comenten, aporten, por favor. ¿Qué piensan? bueno, lo veían demasiado santo y no eran capaces ni siquiera de pronunciar su santo nombre. Entonces, como el Altísimo, como algo inaccesible para ellos. Ok, sí, está muy bien. Gracias, Hasta el día tío. de Como hoy, y hasta el día de inalcanzable, hoy. porque inclusive el que se comunicaba con Dios estaba rota, la comunicación directa con Dios era el sumo sacerdote. Ok, sí, sí, señor. Excelente. ¿Qué dice Pastor Gio? No, que acuérdate que ellos al día de hoy esperan todavía un Mesías. Claro. Sí, sí, señor, exacto. Ellos no podían entender en ese momento lo que Jesús les decía, porque ellos tenían un concepto de un Dios lejano, de un Dios severo, un Dios del Antiguo Testamento que era castigador, que si tú pecabas tenías que morir. No veían a Dios como un papá o como una persona cercana, pero la gloria de Dios
se vio reflejada en Jesucristo. Jesucristo es la imagen literal de Dios. Y eso es de suma importancia porque miren que muchas veces podemos tener una imagen errada de Dios. ¿Cuántos de aquí creemos que porque pecamos entonces Dios no nos va a amar? Que si cometemos en algún momento cierto pecado, Dios nos va a odiar y nos va a castigar, o ciertas cosas que no están bien. Entonces, si tú quieres conocer a Dios o quieres ver cómo es Dios, mira a Cristo. Así es Cristo, así es Dios, así es el Padre. Es un Padre lleno de amor, un Padre que nos recibe con los brazos abiertos cuando realmente nos arrepentimos de corazón. Podemos venir a Él tranquilamente, dice Hebreos 11, que podemos venir, Hebreos 14, 6, que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ellos no podían entender de cómo vemos al Padre en ti. Muéstranos al Padre y te creemos. Pues entonces Dios les dice, yo he sido glorificado en el Padre y el Padre está en mí. Miren lo importante que sigue. Dice, no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces aquí podemos ver el derribamiento de una doctrina que dicen que Jesús es uno solo o que Dios es uno solo. Y miren que Él hace la aclaración. Dice, el Padre que está en mí. Él no dice, yo soy el Padre. ¿Sí ven la diferencia, verdad? Dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dos personas totalmente diferentes. Entonces, cuando una persona venga a decirle, no, es que Jesús es uno solo, venga, papito. Juan 14 nos dice que no, son dos personas y va a haber una tercera que es una revelación muy grande en el capítulo, en el versículo 15, si no estoy mal, o 17. Entonces, son dos personas totalmente diferentes. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. También y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El pastor Manuel nos comentó algo, nos dio una pequeña introducción sobre este capítulo, ahora 8 días, del tema de las obras. Bueno, no es que nosotros vamos a levantar muertos y vamos a multiplicar los panes. Amén. Si Dios lo permite, gloria a Dios, ¿cierto? Pero Él no se refiere a esas obras. Él se refiere a la predicación del Evangelio. Entonces, por eso Él dice, ustedes van a hacer cosas mayores. Miren que hoy en día el Evangelio se ha propagado por todo el mundo. Y sí se cumplió. Hemos hecho obras mayores que las que Él hizo porque es la predicación del Evangelio. Entonces, hoy el Evangelio está traducido en cientos de idiomas y obviamente nos falta mucho, pero ya hemos hecho lo que Jesús dijo. Entonces, las obras las podemos seguir haciendo, varones. Con esto que queremos del YouTube, de poder crecer en YouTube, eso es algo muy importante porque estamos haciendo la obra del Señor. Entonces dice, y todo lo que pides en mi nombre, el Padre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, este texto mucha gente lo saca de contexto y creen que por orar a Dios y por orar en el nombre de Jesús, Dios le va a dar la mujer que desea, el Ferrari, todo lo demás. No, no se trata de eso. Se trata de que es el alineamiento en la voluntad de Dios. Y miren que él dice, si pides en mi nombre, es porque antes no oraban en el nombre de Jesús. Ni siquiera lo que dice el pastor Gio, ni siquiera creían en Jesús. Entonces él está dando una aclaración muy tremenda y es, oren en mi nombre. Yo tengo la autoridad y yo soy glorificado en Dios. Entonces, si ustedes piden en mi nombre, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios que te dé un Ferrari o una mansión, pues el amén, bendito Dios. Pero si no, bendito el Señor también. Entonces, él les estaba enseñando que debían orar en el nombre de Jesús. Y sigue algo muy importante, la promesa del Espíritu Santo. ¿Voy bien de tiempo, Alfonsito? ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Voy bien? Listo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro.
Miren, no dice vendré yo, dice vendrá otro. ¿Cuántas personas van ahí? Van tres, ¿cierto? Él, el Padre en mí y el Espíritu Santo. Ahí no se había completado, esto era una promesa, ahí no se había completado el Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bueno, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra guardar es algo muy, muy importante que Jesús menciona, porque miren, muchas veces nosotros podemos obedecer, pero si no tenemos guardados los mandamientos en nuestro corazón, de nada sirve. Si no tenemos fe en nuestro corazón, de nada sirve sabernos los mandamientos. Eso hacían los fariseos. Se sabían la ley y la cumplían al pie de la letra, pero no tenían fe. Entonces no guardaban sus mandamientos. ¿Y cuál es la ley de Cristo hoy en día? Porque antiguamente habían 613 mandamientos, él lo resume en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si guardan mis mandamientos, si ustedes aman al prójimo, si ustedes aman al prójimo como a mí, ¿cierto? Yo rogaré al Padre para que el Espíritu Santo venga de ustedes. Entonces la fe es muy importante nosotros tenerla, porque de nada nos sirve obedecer si no tenemos fe, ¿ok? Entonces ellos, vuelvo y les digo, estaban en un momento y Jesús les suelta esta bomba. Venga, el Espíritu Santo que antes se movía sobre las aguas, el Dios mismo va a venir a habitar en ustedes. ¿Cómo es posible eso? Para nosotros es fácil entenderlo hoy en día, digámoslo así, pero para ellos era algo totalmente loco. El Dios creador del universo, el Espíritu Santo, venía a habitar en nuestra vida. Yo creo que ellos murmuraban allá y decían, no, este man está como loco, o sea, yo no creo, ¿cómo va a vivir Dios en mí? Yo me imagino que ellos tenían que haberse preguntado cosas tremendas ahí porque Jesús les estaba soltando unas bombas atómicas impresionantes. Entonces no los dejaré huérfanos, sino que vendrá a vosotros todavía un poco. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No en el mundo, perdón, de pronto ahí me equivoqué, el mundo, el cosmos, no lo puede entender la gente. Tío, ahora sí, 1 Corintios 2:14, o de pronto, a ver, aquí a quién le decimos. A Jorgito Mora, ¿me puedes leer el 1 Corintios 2:14 ahora sí? Por favor. Sí, señor. Gracias. Me repite nada más, Primera de Corintios. Corintios 2:14. Permíteme. Bueno, por favor, si tienen aportes, por favor, Pastor Manuel, no me deje solo, ayúdeme. Me repite, Qué pena Primera de que llegué un poquito Corintios. tarde, pero ánimo, vas muy bien, súper, súper, súper. Juancito, Primera de Sí, Corintios primera de Corintios 2:14. 2:14. Ok, listo, aquí estamos. Ujú. Primera de Corintios 2:14. Aquí. El hombre Pero natural el no hombre percibe. natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ¿Sí? él son locura y no las puede Y no se entender, puede porque entender. se han de discernir espiritualmente. Ok, Sigo, gracias. continúo. No, ahí está Hasta ahí. perfecto. Bueno, dice, sí, exacto, ahí está bien. Dice, para el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Entonces el versículo 17 nos dice, eh, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Miren, hay personas que saben mucha literatura y pueden tener un PhD en literatura y estar graduados y ser unos tremendos literarios, pero usted les va a hablar de la Biblia y dicen, venga, pero ¿cómo así? Que Dios mandó a matar a los cananitas y Dios esto y lo otro. Yo no entiendo cómo Dios puede hacer eso. Como dijo Teofilito, no lo va a entender, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente.
Entonces le presentamos la Biblia a una persona que tiene un PhD en literatura y no la puede entender, porque no tiene el Espíritu Santo que hace entender la palabra de Dios. Entonces, en 1 Corintios dice que las personas naturales no las pueden entender porque son locura para ellos. No pueden entender la Biblia y muchos se atreven a decir, oigan, no lean la Biblia que usted se vuelve loco, que usted lee la Biblia se va a volver loco y no lean la Biblia porque eso es para gente loca. Claro, porque es un hombre natural, no lo puede entender. Gracias al Señor nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Dios en nuestro corazón, amén, y podemos entender la Biblia. Ahora podemos venir a esta palabra tan buena, tan maravillosa y entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Ellos en ese momento cuestionaban muchas cosas de Dios. Cuando hizo los milagros en los panes y los peces, venga, pero usted cómo va a hacer eso, ¿cómo? O sea, no entiendo. Cuando él les explicaba la parábola del sembrador, pero ve este man qué dice, ¿por qué dice esas cosas? Porque ellos en ese momento no tenían la revelación. Dios se nos ha ido presentando a nosotros en una revelación progresiva. Yo les aseguro que ustedes no son los mismos cuando recién conocieron el Evangelio. Ahora ustedes saben muchas más cosas, aplican muchas más cosas y va Dios en una revelación progresiva en nuestra vida. Entonces, dice que no los dejaré huérfanos, sino que vendrán a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Recuerden que él estaba a punto de morir, él estaba a punto de ir a la cruz. Dice, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, versículo 21, y los guarda, ese es el que me ama. Miren qué importante. Hay una condición. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces hay una condición, ¿cierto? Y es guardar la ley de Cristo, la ley del amor, ¿verdad? Entonces, si nosotros cumplimos la ley de Cristo, que es el amor, es al amar a las personas, que es algo difícil, ¿no creen? Amar al que me hizo daño es muy difícil. Amar al que mató a mi padre, al que mató a mi hermano, amar al que me robó, amar a aquellas personas que nos hacen daño, es difícil, es muy complejo. Pero Jesucristo nos da la capacidad por medio de su Espíritu para amar a aquellas personas. Y eso solamente lo hacen los cristianos. Yo no veo a una persona del mundo amando a alguien que mató a su mamá o mató a su papá. Es muy difícil. Dice, respondió Jesús, Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Miren que la palabra guardará se repite muchas veces. No es solamente obedecer, es tener fe en su palabra. Dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada. Vuelve y habla de la morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces mire que mucha gente profesa amar a Dios. Incluso yo una vez le preguntaba aquí en el grupo de que yo a veces me cuestiono porque yo hago muchas cosas incorrectas. Entonces, ¿será que yo amo a Dios? Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. ¿Será que nosotros sí amamos a Dios? O simplemente, al igual que estas personas, tenían una religión o tenían unos mandamientos por cumplir y ahí bastaba. Tenemos que cuestionarnos si realmente nosotros guardamos y tenemos fe en la palabra de Dios. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahí hay 3 personas, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los discípulos a veces no entendían las cosas y mucho menos las recordaban. Entonces, esa promesa, ese bombazo que Dios les dice del Espíritu Santo, es esa función que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. Él nos va a recordar por qué debemos amar al Señor, por qué debemos guardar su palabra, por qué debemos tener fe en Él, por qué tenemos que obedecerlo a Él. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
y yo no os la doy como el mundo la da. Vuelve la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habráis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Recuerden la situación en la que ellos estaban de mucha turbulencia porque su amado, su guía espiritual, su compañero de vida se iba a ir y tenía que morir. Entonces dice, la paz os dejo y la paz os doy. Esa paz habla sobre el shalom, que hoy los judíos lo conocen como un saludo, pero la paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento. Les cuento, hace unos 10 años, yo tenía un tío que amaba mucho y él murió en un accidente. Y, y yo en ese momento sentí un dolor muy, muy grande. Sentí una turbulencia en mi corazón, a pesar de ser muy joven, de haber compartido pues unos ciertos años con él, lo amé mucho y tenía mi corazón horrible y estábamos yendo camino donde pasó el accidente y yo le oré a Dios. Yo, Señor, yo estaba apenas iniciando en el Evangelio y le dije, Señor, dame paz porque estoy muy intranquilo. Estoy al borde del colapso. Y mis amados, yo no sé qué pasó, pero yo ese día vi la paz del Señor en mi corazón. O sea, yo me calmé de una manera impresionante que nunca antes yo había sentido algo así. Y es la paz del Señor. Es la paz que hoy en día, si tú la necesitas, créeme que le puedes orar a Dios y le puedes orar a Jesús y Él va a traer calma a tu corazón. Yo no sé qué estás pasando hoy en día, qué situación puede que estés pasando, pero créeme, Dios te puede traer paz. Y la paz dice que no es como la del mundo, que es un cese de guerra, es un cese de conflicto, una paz que sobrepasa todo, que no importa la circunstancia en la que tú estés, el Señor Jesús viene y te trae paz. Y te dice, no se turben muchachos, no se turben, por favor, no se turben. Dicen, no hablaré ya mucho con vosotros, ya voy terminando, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Cuando él dice que el príncipe de este mundo, pues vendría, obviamente era Satanás que lo estaba persiguiendo por medio de los señores fariseos que ya iban a capturarlo. Entonces él le dice, bueno, vámonos porque ya mi propósito ha terminado. Mi propósito en este mundo ya se cumplió. Entonces, yo quiero que hacerle unas preguntas a ustedes y es, ¿se sienten turbados? Vayan a Cristo. ¿Se sienten perdidos? Él es el camino. ¿Buscan respuestas? Él es la verdad. ¿Están vacíos en este momento? Él es la vida. ¿Se sienten solos? El Espíritu vive en ustedes. ¿Están en guerra interna? Su paz les fue dada. Así que mis amados hermanos, con esto concluyo, no se turben, no se turben, porque Dios trae paz para ustedes. Muchas gracias. Juan, excelente, caramba, muy bien, excelente. Excelente preparación, muy genuina tu presentación. Nada de nervios, estás bien, dominas perfectamente el auditorio, testimonial, chéverísimo, muy bueno, muy seguro, luces muy original. ¿Qué más le podemos pedir? O sea, esperamos comentarios, preguntas, aportes, aclaraciones. Y por favor, si tienen aporte, aquí está mucha sabiduría para que la respondamos. Y hasta interactúa con los cibernautas ahí, invita a la gente en YouTube a que y al botón, a darle clic al botón. No, está muy bien, Está muy Juancito. bien, Juan, muy bien, Juan. La Dale, gloria es para el Edmundo, Señor. Edmundo, Eres vamos un con Edmundo. fiel, Juancito, pues te eres un fiel. felicito. Excelente. No sé por qué estabas nervioso, lo has hecho extremadamente bien y me gustó mucho tu presentación. Está fabulosa. Y solamente te comento, la ley era muy difícil de cumplir, prácticamente imposible. Y Jesús Mm, llega a abolir esa ley porque así es. desde el Viejo Testamento habían creado ídolos los judíos. Y de ese momento Dios creó un velo entre el hombre y Dios. Entonces no había una comunicación directa, la cual se rompe en el momento que muere Jesús. Y de ese momento podemos comunicarnos directamente con Dios.
Además de Así eso, es. gracias a eso, los gentiles, que somos todos nosotros, porque no entrábamos ahí porque no éramos el pueblo escogido por Dios, que eran los judíos, pues también formamos parte ahora y somos hijos de Dios, desde el momento gracias a Jesús. Y la ventaja que nos dio enorme es que cuando se fuera, nos convenía que se fuera porque nos iba a mandar el Espíritu Santo, que lo explicaste muy bien. Pues te felicito. Excelente. Así es, señor Viral. Muchas gracias. Dale, Julio. Gracias, don Edmundo. Bueno, no, impresionado con mi sobrino Juan David Barberi. De verdad que te felicito, sobrino. Feliz de escucharte como estás lleno de la palabra de Dios. Yo creo que definitivamente desde el vientre de tu madre Dios te escogió y quedé impactado como nos explicaste todo lo que discerniste, lo que nos compartiste del libro de Juan. Y sí, de todas las cosas que nos compartiste, hay algo con lo que nosotros los cristianos de muchos años batallamos y luchamos con las diferentes personas a las que les compartimos, es que definitivamente Jesús es la verdad, ¿no? Es algo con lo que siempre nos toca discutir porque muchas personas dicen que no, que nosotros no tenemos la verdad, que por qué nosotros nos apropiamos de la verdad, que por qué descartamos los otros intercesores, los otros intermediarios, como los que mencionaste, Buda, Mahoma, la Virgen María, y hay una cantidad de seres que yo creo que fueron seres fabulosos, seres buenos, pero definitivamente lo que tú nos decías en este evangelio, la verdad es Cristo. Y Eso. la verdad es una verdad encarnada en el verbo que es el Ay, gran yo soy, es sí, señor. el yo soy. Por eso anteponemos siempre el yo soy la luz, yo soy la verdad, porque él es ese ser que es la verdad. Y es difícil hacer entender a la gente que Jesús es la verdad. Así que yo creo que solo menciono eso de la cantidad de cosas que mencionaste en esta noche, pero me quedo feliz de que seas sobrino, de que estés en esos caminos y que seas una luz de esperanza, sobre todo en tu generación, Juan David, porque tu generación necesita muchos hombres como tú, muchas mujeres como tu esposa, y ahí es donde uno se da cuenta que nosotros somos los que preservamos nosotros preservamos las generaciones, las personas, porque mientras en cada generación hayan personas como tú, qué bueno que tú estás aquí en el grupo de hombres, eres el más joven y persistes, nos valoras, estás aquí pendiente, así que te bendigo, sobrino, y me siento muy orgulloso e impactado con lo que nos acabas de compartir hoy. Gracias, Bueno, tío. muchas gracias. No, a ti. Solamente queríamos hacer una aclaración con respecto a que Jesús no vino a abolir la ley. Eso lo hemos analizado ya en pasajes anteriores. Jesús vino a darle un alto estatus a Cumplimiento. la ley, Ujú. a darle un nuevo estatus a la ley. No vino a abolirla. ¿Estamos de acuerdo con este tema o no, Manuel? Perfecto. Sí, vino a confirmarla. Vino a confirmarla, Que vino a darle un cumplirlo. estatus. A Sí, los claro. a los mandamientos les agregó el mandamiento del amor. Les traigo un nuevo mandamiento que es el mandamiento del amor. Esa es la Amen a ley de todos. Cristo. Es la ley de Cristo, que como lo acaba de explicar Sí. Juan, cuando Juan se estaba refiriendo a la ley de Cristo, es la ley del amor Así es. por el mandamiento del amor. Les traigo un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, no vino a abolir la ley, vino a darle un nuevo estatus, vino a colocar una vara mucho más alta, digámoslo así, en el lenguaje que estamos utilizando nosotros. ¿De acuerdo con eso? Sí. Sí. Ok. Sí, señor. Me gusta mucho para aclararlo y tenerlo en cuenta que los dos pasajes que presenta la versión Reina Valera, pues se llama uno Jesús el camino al Padre y el otro se llama la promesa del Espíritu Santo. Me gusta ponderarlo y compararlo con Dios habla hoy, porque a veces las expresiones de Dios habla hoy son mucho más sencillas. Por ejemplo, este segundo pasaje es mucho más diciente para mí, en mi concepto. Pues tengo aquí gente muy especializada en el tema, que analiza mucho, que conoce la exégesis bíblica, pero a mí me parece que ese pasaje titulado Jesús promete enviar al Espíritu Santo es mucho más claro
que decir la promesa del Espíritu Santo, porque parece que la promesa fuera del Espíritu Santo, pero la promesa es de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Solo Sí, añadiría ahí, bueno, primero que todo, oye Juan, genial, me encantó cómo fuiste al Antiguo Testamento. Y porque realmente se nos olvida, a veces pensamos que, o sea, Jesús empieza en Mateo, no, Jesús empieza allá en Génesis y así es. hay muchas, como tú agarras, espectacular, en Génesis 28 la escalera, que es un visual impresionante para Tipología. nosotros, porque eso es lo que Jesús vino a hacer, como tú dijiste, gracias por irte al Antiguo Testamento y traernos en ese viaje, genial, ¿verdad? Que muy chévere y a veces se nos olvida el poder que hay en lo simple, ¿no? Algo no simplista, sino en lo simple. Fuiste simple, pero profundo también y muy chévere. Te agradezco, ¿verdad? Porque, no sé, yo Gracias. necesitaba muchas de las cosas que dijiste ahí. Gracias, Gracias, gracias. pastor. Pero yendo a lo de la ley rapidito nomás, porque sé que otros quieren intervenir sobre eso. Cuando hablamos de la ley, hablamos de dos cosas, ¿no? Porque se puede confundir. Hablamos de los 10 mandamientos y ahí también a veces hablamos de la ley judía que ellos tenían que guardar como el pueblo judío por ese tiempo. eh, Como cristianos ya no estamos sometidos a esa ley de ellos, empezando con, ¿no?, lo que eran los lavamientos, el mantener el día, ciertos días, ciertas fechas, porque la Biblia es muy clara, el apóstol Pablo mismo dice en una parte, dice que nadie los juzgue a ustedes por cómo, por guardar fechas, por esto, por aquello, porque de nuevo, esa ley ya no, ahora es en Cristo, pero los 10 mandamientos, la ley como los 10 mandamientos continúan, porque Jesús dijo ni una jota ni una tilde de la ley va a pasar, porque es la palabra de él, sino que él resume todo en esa ley máxima que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón ¿no? y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todos los 10 mandamientos se resumen ahí. Y realmente cuando veo los 10 mandamientos, los primeros 5 tienen que ver con Dios, nuestra relación con Dios, y los últimos 5, la relación con otras personas alrededor nuestro. Entonces, Jesús en ese sentido no abolió, como dijo Alfonso, pero sí las prácticas de la ley que viene al pueblo judío durante ese tiempo hasta que llegara el Mesías, ya no las tenemos que cumplir nosotros. Esas sí podríamos decir que Jesús las abolió, en el sentido de que ahora la fe es todo. Ya el Mesías, al que apuntaba todos esos parámetros, ya está acá con nosotros. Entonces espero que eso como aclare un poco más. Gracias, pastor. Muy amable. Yo Jonas, siempre que tengo la oportunidad de comentar eso que tú decías, siempre me traslado al Viernes Santo, ¿no? Al evento de la cruz, porque en la cruz del Calvario sucedieron muchas cosas que el Señor estaba como preparando todo esto para cuando llegara ese momento. Y me llama mucho la atención la conversación que el Señor tiene en su momento con el ladrón del lado izquierdo que le pregunta al Señor cuando estés en... El otro se burla, que representa a las personas que a pesar de que tengan a Dios tan cerca, nunca lo van a reconocer en su vida. Eso representa el que si tú eres el Cristo, bájate y manda y bueno, todo lo que dijo, pero adicional el que está al lado izquierdo tiene una conversación más o menos de 25 segundos. Yo no sé si ustedes la han medido, 25 segundos. Y en esa conversación de 25 segundos es muy interesante porque la Biblia y todos los evangelios relatan quiénes estaban ahí, ¿cierto? Al frente estaba María, estaba el apóstol Juan, estaban los mismos que lo estaban crucificando como fariseos, saduceos, pero ellos nunca intervinieron en la conversación que tuvo el Señor con este hombre, jamás. Eso nos enseña muchísimas cosas, porque cuando le dices, Señor, cuando estés en tu reino, a pesar de tener esa cara y ese cuerpo magullado, este hombre ya reconoce que él era el rey de un reino, ¿cierto? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta del Señor es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero, nos enseña que no es una religión, sino es una relación lo que este hombre tuvo en ese instante con el Señor. Segundo, no fue a través de María que le dijo, oiga, hablé con su hijo a ver si me ayuda. No, 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 fueron ellos dos los que tuvieron esa conversación. Pero lo más importante creo que es el primer hombre que es salvado a través de la cruz del Calvario. Para mí es el primer hombre que fue salvado a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y siempre para los que nos están escuchando y para que se suscriban al canal, como decía Juan, siempre creo que es importante que nosotros entendamos esto, ¿no? Que había un cuarto en la cruz del Calvario. Y el cuarto los estoy viendo acá. Ese cuarto eras tú, era yo.
y siempre está esperando que vengas allí a tener Buenísimo. esa conversación con él. ¿Ok? Esos 25 segundos. Gracias, pastor. Muchas gracias. Entonces, creo que lo que pasó allí, él ya se estaba preparando, no nos iba a dejar solos, no iba a suceder muchas cosas, pero allí en la cruz pasaron muchas de las cosas que él ya había hablado antes en los capítulos anteriores y que se Así es. hizo evidente al hacerse pecado por cada uno de nosotros. Entonces, siempre les pregunto a la gente, ¿saben quién era el cuarto en la cruz del Calvario? La gente dice, no, pero no habían sino tres, no había un cuarto, no, el cuarto eras tú, que está esperando que tenga la misma conversación que tuvo este hombre al lado izquierdo, que la tengas con él. Y es una relación, eso fue Mm, una relación. así es. Eso sería. Así es, pastor. Yo quisiera transportarnos por un momentico, Juan, construyendo sobre lo que tú hiciste, hablaste de exégesis. La primera pregunta que uno se hace cuando está tratando de entender un pasaje bíblico es, ¿qué entendieron los primeros receptores de ese pasaje bíblico? O sea, para ellos, ¿qué significó? Acuérdate que Juan escribe en Éfeso y Juan es un tratado filosófico. Él escribe a no cristianos, él escribe a los gentiles y gentiles muy filosóficos, porque Éfeso era la cuna de Ah, la de la filosofía filosofía. clásica helenista, ¿no? Ahí estaban muchos de ellos. Entonces, perdón, nos llevó un poquito arriba a la altitud de ciertos conceptos filosóficos, pero ustedes van a ver cómo aterriza eso, porque es importante verlo. Ese verso que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, acuérdate, en la filosofía en ese momento habían tres ramas principales de la filosofía. Una era la metafísica. La metafísica no es como lo vemos ahorita, que es lo sobrenatural, las cosas raras, oscuras. Eso no es metafísica. Metafísica era la realidad, la verdad. Ellos hacían las preguntas como, ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Que hay verdad absoluta o no? ¿Cuál es la realidad realmente? ¿Es lo que nos imaginamos? ¿Es lo que tocamos? ¿Qué es la realidad? La verdad era realmente los clásicos perseguían ese concepto mucho y las personas a las que Juan les escribe día tras día, desde chiquitos les enseñaban esas cosas. ¿Ok? Como nosotros, hay cosas que nos unen como latinos, ¿cierto? Empanadas. Entonces, metafísica es cuál es la verdadera empanada, es la colombiana, es la chilena, es la argentina, o sea, esa es la verdad, eso es metafísica. Pero también es lo que va más allá de la física, meta, más allá de lo que tocamos. Hay un mundo que no entendemos, que no tocamos, pero que sabemos que está ahí, que es inmaterial. Entonces eso es metafísica, la verdad absoluta. Había la epistemología, que es cómo yo sé que algo es verdad, la ciencia que estudia el saber, cómo yo sé, si alguien dice está lloviendo, ¿cómo lo sé? Ah, porque mira, si miras por la ventana está cayendo agua. Bueno, puede ser una manguera que pusieron en el piso de arriba. ¿Cómo sé que está lloviendo? ¿Cómo sé que Jesús sí existió? ¿Cómo sé algo cómo sé que algo es verdad? O sea, es un camino que me lleva a la verdad, la epistemología. Y la ética es la vida, el estilo de vida que sale de mis creencias. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, él dice, yo soy la máxima expresión de la metafísica, yo soy la máxima expresión de la epistemología, yo soy el camino, a través de mí tú llegas a conocer la verdad, no a través de tu intelecto, no a través de tu religión, de tu trasfondo, a través de mí. Y él dijo, Juan dice, Jesús dijo, yo soy la expresión máxima de la ética, porque la ética para nosotros ya no es hacer esto, no hacer esto, es imitar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, querer ser como Jesucristo. Entonces, para los receptores de ese momento, Juan estaba, como tú dijiste, tú usaste dos veces esto, Juan, y me encanta, la bomba atómica. Él estaba botando unas bombas atómicas impresionantes, porque le está diciendo, mire, ustedes los pensadores desde niños les han enseñado esto, ¿quieren la verdad? Es Jesús. O sea, Él es la última expresión de la realidad. Él vino de lo más allá de lo físico y se metió en nuestro mundo físico y va a volver allá. Luego nos da el Espíritu Santo, que es eso, ¿no? Es Dios de manera inmaterial dentro de nosotros. Eso era un concepto metafísico. Espérate, Dios, un ser se puede meter dentro de otro ser y darle vida y hacer esto. Para ellos, nosotros lo vemos de cierta manera, pero para ellos era impresionante. Entonces, es bonito ver como, de nuevo, Juan a los lectores del momento les dicen, miren, no hay más que Jesús. Y lo último, algo que hemos dicho varias veces, y yo quisiera decirle a las personas que pronto se sienten insultadas cuando decimos, bueno, no es a través de María que llegamos al Padre, es que la mejor manera de honrar a la Virgen María, si tú haces un estudio en la Biblia, la mejor manera de honrar a la Virgen María es amar a su hijo, Así es es. obedecer a su hijo, es seguir a su hijo, porque cualquier mamá va a decir, eso es lo que quiere. Y ella, su trabajo en la tierra, cuando estudias todo lo que hizo, fue apuntarle a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Entonces ella se siente, o sea, si quieres honrarla, ama a su hijo.
Así Hasta es, ahí, pastor. perdón que me extendí, pero Tranquilo. disculpe. Hagan lo que Él dice, dijo la Virgen María. Hagan lo que Él Mm, dice en las bodas de Caná. Y él le dijo, sí, mamá. No le dijo, mamá, ¿qué quiere esta Quería, mujer? quería recordarles el mandamiento del amor que dice, el mandamiento está en Mateo 22:36. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que ese es el estatus que le da a la ley de a de la ley Cristo. a la ley que se denomina como la ley de Cristo, o sea, el mandamiento del amor. Así es, sí, señor. Dale, Alvarito. Ustedes me dicen si estoy en lo correcto cuando dicen que el Señor no vino a abolir la ley. El Señor fue lo que vino a abolir, fue todos los ritos, las costumbres religiosas y purificar y dejar los 10 mandamientos. Y cuando dice que la ley es imposible cumplirla, por eso fue que nos dejó al Espíritu Santo, que con la ayuda de Él sí podemos cumplir la ley. Fernando, ibas a... Sí, a ver, sobrino, gratamente impresionado. Tuve una visión de cuando Jesús estaba siendo joven, 12, 13 años, ante el Sanedrín, ante todos estos hombres sabios, y te vi a ti exponiendo la palabra en Juan 14 súper bien, maravillosamente. Me gustó mucho lo de la escalera, porque es el mismo Jesús, como decía el pastor Manuel. Me voy a detener un momento en la palabra, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Explicaste supremamente bien la Santísima Trinidad. Hablaste de que son tres personas, un solo Dios verdadero, pero que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. Explicaste eso muy bien. Y la pregunta entonces que el Señor le hace a Felipe y que le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, iluminado por el Padre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, sobrino, no sé por qué estaba nervioso, maravilloso la preparación. Fue como en el caso de El Mundo, el Señor te puso en remojo por ahí 3 meses de esta prédica y nos la soltaste absolutamente toda y estoy feliz. Y yo creo que vamos a llegar con la tuya a otros 35,000 más que nos van a visitar. Entonces ya se disparó el grupo de los varones íntegros. Te felicito, hijo. Gracias, tío. Muchas gracias. ¿Quién más va? La Mario. mejor forma el domingo el pastor predicó lo de Mardoqueo y Esther. Yo estoy convencido que nosotros, los seniors, debemos invertir es en la nueva generación como Juan, invertir en ellos, como hizo Julio, porque Mardoqueo, el Mardoqueo de Juan fue Julio, y mire el fruto. Y Juan, quién sabe quién más le hablará. Yo creo que es lo que mejor debemos invertir generacionalmente es en gente joven, a la Así es, palabra, sí, señor. porque ellos son los que van a proclamar todo el evangelio. Amén. Así es. Bueno, David, cuéntanos algo. Activa tu micrófono. No, no hay mucho para aportar. La verdad que fue muy claro. A mí me sirvió mucho. Bueno, nada, está todo dicho por los pastores. Yo no me siento idóneo para agregar nada más. ¿Quién más tiene preguntas, aportes, comentarios, aclaraciones? A ver, ahí sí como dice Juan Barberi, dejen la timidez y pregunten, que aquí hay gente que no hay sabe. preguntas necias, sino necios que no preguntan. No, pero casi todos han hablado hoy, Bueno, Alfonsito. bueno, Sí, Una entonces, sí. pregunta para ti, Juan. Eso ¿Cómo creo. te sentiste en el proceso de estudiar y todo? Cuéntame algo que fue grato. Cuéntanos algo que fue grato en ese proceso de meterte a la palabra y... Pues yo tengo un amigo pastor que ese se llama Pastor Adrián acá en Pereira. Él es ese señor sabe demasiado y él hace muchas tipologías de Cristo con el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces, cuando Alfonsito me dijo que pues estudiara el capítulo 14, yo de una me fui a estudiar con él.
Y estos 2 meses creo que fue, no, estudié mucho y por eso estaba tan nervioso, porque cuando yo estaba en la universidad, yo estudié ingeniería industrial y a nosotros nos tocaba hacer derivadas integrales, toda una matemática tremenda. Y había una fórmula matemática que era súper fácil, era lo más fácil de la vida, o sea, eso cualquier persona la sabía que estudiara ingeniería. Cuando fui al parcial, estudié tanto que me olvidó la fórmula. La fórmula sencilla, A más A al cuadrado más B al cuadrado igual C al cuadrado. Yo, pero ¿cómo me olvida eso? Si eso es lo más básico. Entonces a mí me da miedo embarrarla ahorita con delante de ustedes y delante del internet, decir, o sea, una herejía, no sé, alguna bobada. Entonces estaba muy nervioso, era por eso, porque sentía como los nervios y la presión, pero bueno, yo pienso que es Dios hablando a través de uno y me gustó mucho el tema de la escalera, me gustó la verdad mucho porque es una tipología muy chévere y, y sí, no, o sea, fue bastante interesante estudiar este capítulo. Usted lo dijo, Pastor Ojalá que Manuel, nunca se te vayan los nervios. Ojalá que nunca se te va a vayan ser los nervios interesante. cuando se trata de acercarte a la palabra y hablarla. Sí, claro. Amén, Genial. así es, Sí. Y fíjate que así es. utilizaste el concepto de la escalera, que es el que se utiliza a todo lo largo. Valió la pena también la introducción de lo que es el Evangelio de Juan, porque así se desarrolla el Evangelio de Juan. Con escaleras van cambiando, las palabras van adquiriendo vida propia a lo largo de todo el Evangelio. Creo que fue muy acertado haber escogido después del Apocalipsis ese tema del Evangelio. Creo que vamos por buen camino. Ojalá que el Miren que Espíritu hay Santo algo nos que me causó mucha curiosidad, fue ver cómo inicia Juan. O sea, Juan, al ser discípulo de Juan el Bautista, lo que les mencionaba, era una persona que no soportaba que no aceptaran a Jesús. Entonces mi tío Julio decía ahorita, pero es que uno cómo les hace entender a la gente de que conozcan la verdad. Y yo creo que muchas veces a algunos de nosotros nos ha dado rabia que uno le predica a Cristo y no entiendan, ¿cierto? Pero miren cómo Dios y cómo Juan, al tener una relación tan íntima con el Señor, cambió del cielo a la tierra. Después de declarar juicio, declarar que le cae fuego del cielo a unas personas por no escucharlo, luego les dice, hijitos, amados. O sea, Dios se reveló en Juan de una manera que cada uno de nosotros debe madurar igual. Entonces, los que tenemos a Cristo, tenemos que amar sobre todas las cosas a Dios primeramente y también a los del prójimo, a los próximos, a los que están cerca a nosotros. Entonces, yo pienso que con eso concluimos. Muchas gracias. Creo que lo único que por ahí podíamos aportar o que quiero decir es que día tras día o martes tras martes, capítulo tras capítulo, la vara está quedando cada vez más alta. Y hoy demostramos eso, que la vara quedó muy alta. Y estamos en el capítulo 14. A mí me toca el 19. No sé cómo voy a llegar, pero Bien. también tengo que recurrir a mi pastor acá y lo llamo, lo invito a que venga a tomar un mate a casa y no viene. No, me dice que no tiene tiempo. Pero bueno, ya lo voy a agarrar a Fasano para que me dé una mano No para sea así, preparar el doctor, no 19. sea así, usted estaba de congreso. Usa la escalera y llegas al cielo y Lo hablas con Jesús, publico, hermano. lo digo en No, público para ver si lo hago avergonzarse y viene a visitarme. David, Ofrécele un café colombiano y verá que sí va. pero si Mahoma no va a la montaña, Claro, sí, voy dicho, a te tener que ir a toca ir, buscarlo. te toca ir. Voy a tener que Sí, ir. Bueno, así es. ¿quién más que se nos agotó el tiempo? ¿Quién va a comentar algo, preguntar? ¿Todo está bien? ¿Todo perfecto? Fernando, entonces nada, con los comentarios finales y nos despides en oración, por favor. Bueno, yo ya hice mis comentarios. Yo quiero darle este honor al pastor Manuel porque sé que estuvo muy afín y acertado lo que habló mi sobrino. Así que, Manuel, quiero escucharte orando por mi sobrino, el heredero de los Valverde, el heredero espiritual. Amén. Señor Jesús, gracias. Increíble entender o pensar que estamos acá frente a un computador y no hay nada que amarre ese computador a personas en Argentina, en Costa Rica, en México, en España, en otras partes de Miami aún. Pero ahí tú estás hablándoles. Así igual, Señor, no hay nada que nos ate con el cielo, nada físico, pero tú vienes a vivir en nosotros de manera material, Espíritu Santo. Gracias. Gracias como tú dijiste que no nos dejaste solos, no nos dejaste solos. Y gracias que, aunque a veces nos sentimos, tú sabes que yo esta semana me sentí solo, me sentí que estaba luchando contra un imposible, quise botar la toalla, tuve días muy difíciles,
Señor, siempre volvemos a lo mismo, que no estamos solos. Y gracias por ese recordatorio que nos dio Juan hoy. Yo quiero orar especialmente por Juan y las personas que Juan representa, ¿verdad? Empezando en años, de muchas maneras, con una sabiduría que va más allá de sus años. Te pido que lo protejas, te pido que le des cada vez más oportunidades, como él dijo, de compartir con ese espíritu que le has dado afable. Padre, que nunca Juan, y nunca, y que nos acordemos nosotros de eso, nunca se olvide Juan, de que no es lo que él hace, sino quien él es delante de ti. Gracias por darle ese espíritu, ese corazón. No conozco a su esposa, pero escucho que Juan es casado, Señor. Bendícelo en ese matrimonio, para que a través de ellos muchas personas quieran saber qué tienen ellos, qué tiene Juan, qué tiene Juan. Yo quiero eso, yo quiero eso. Gracias por recordarnos a través de Juan hoy de la fe sencilla en ti, Jesús. No más, tú eres grande, eres tan, tan, tan impresionante, Señor Jesús. Eres tan maravilloso. Pero aún así te hiciste tan simple para nosotros. Caminaste acá y lo sigues haciendo hoy. Gracias por caminar con nosotros esta noche. Gracias por usar a Juan para llevarnos al lado tuyo caminando, diciendo cosas tan sencillas, pero tan transformacionales. Gracias por Juan. Gracias por ese corazón. Manténlo con ese corazón toda la vida. Y úsalo, Señor. Te lo pongo en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Recomendación Amén. final, amén. Amén. Por favor, Juan, y también todos los que estamos aquí, compartamos este video, especialmente para la gente de Pereira, de Cali y de otras ciudades distintas a Bogotá. Tenemos audiencia en Bogotá, pero me llamó la atención que no tenemos audiencia ni en Cali ni en Pereira. Entonces vale la pena que lo compartamos. Y en Costa Rica también necesitamos que seguidores, tenemos a Jorge Mora y tenemos también a Leonel que compartan este video. De hoy en 15 días vamos a tener la presentación de John Crespo con el capítulo 15. Hasta luego para todos, buenas noches, felicidades.